Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Becerra Vivanco. Soy integrante del equipo 5 junto con mis compañeros Conrado Saucedo y David Alejandro de la Peña. El día de hoy les presentaremos nuestra tarea final, la cual desarrollará una pandemia hipotética de sarampión aquí en México. Primero comencemos con los antecedentes y el contexto epidemiológico. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que en condiciones normales es prevenible mediante vacunación. México, con una población aproximada de 130 millones de habitantes, ha mantenido históricamente altos índices de cobertura de vacunas. Sin embargo, en los últimos años se han observado fluctuaciones en la inmunización en algunas regiones, debido a la desconfianza en el sistema de salud, socioeconómicas y crisis logísticas en programas de vacunación. En este escenario hipotético, la convergencia de una disminución localizada de la cobertura de vacunas, la migración interna y la falta de respuesta inmediata ante focos emergentes han dado lugar a una situación de riesgo. En nuestro escenario, la población susceptible se ha incrementado en ciertas zonas urbanas y rurales, situando la tasa de cobertura de vacunas en un promedio nacional de alrededor del 85%, por debajo del umbral del 95%, recomendado para la inmunidad del grupo. La concentración de personas en áreas densamente pobladas, combinada con la movilidad interregional, crea el caldo de cultivo perfecto para una reemergencia del virus del sarampión. Ahora, hablemos de la detonación y expansión de la pandemia. Comencemos con el origen del brote. El primer indicio de la pandemia surge en la ciudad de Tijuana, una región fronteriza con alta movilidad transfronteriza y una marcada heterogeneidad en la cobertura de salud. En este escenario se detectaron los primeros 12 casos confirmados en la primera semana de enero en el 2024, en zonas con baja adherencia al programa de vacunación. La cepa del virus, a la que denominamos SRV-24X, presentó mutaciones que incrementaron levemente su capacidad infecciosa sin alterar el cuadro clínico, lo que complicó el diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles comunes. Continuemos con la propagación inicial y la cronología. La propagación se estructuró en tres fases. Fase 1, brote inicial. Esto cubre la semana 1 y semana 2. Durante las 2 semanas se reportaron casos en Tijuana y sus municipios colindantes. La tasa de ataque en la población susceptible se estimó en un 12% y el número de casos diarios se incrementó de 2 a 18, lo que indicaba un número reproductivo básico estimado de entre 16 y 18, típico de escenarios de alta densidad poblacional y baja inmunización en ciertos sectores. Continuamos con la fase 2, expansión interregional. Esto se llevó a cabo entre las semanas 3 y 6. La movilidad de personas llevó a la expansión a ciudades medianas y capitales estatales. Durante este periodo, la tasa de crecimiento diario se estabilizó en un incremento promedio del 25% diario en las áreas urbanas, alcanzándose cifras que oscilaron entre 150 y 500 casos diarios en la sexta semana. Los centros de salud de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Nuevo León reportaron incrementos significativos. Y finalmente, la fase 3, pandemia nacional. Esto fue en las semanas 7, de la semana 7 a la semana 12. Con la propagación a nivel nacional, la incidencia se disparó en zonas urbanas densas y en áreas con bajos índices de vacunación. La curva epidémica mostró un pico de 4.500 casos diarios en la semana 9 en la Ciudad de México, mientras que estados periféricos experimentaron picos menores, alrededor de 1.000 a 1.500 casos diarios. Se registraron brotes en zonas rurales y asentamientos urbanos informales, complicando la labor de rastreo de contactos. Total de casos acumulados a la semana 12, aproximadamente 320.000 casos confirmados en todo el país. Hospitalizaciones. Se estimó que el 15% de los casos requirió hospitalización con una carga hospitalaria de aproximadamente 48.000 pacientes.
Mortalidad. Una tasa de letalidad moderada del 0,8% resultó en alrededor de 2.560 muertes, concentradas principalmente en población vulnerable y en áreas con acceso limitado a atención médica. Y los parámetros epidemiológicos que utilizamos para estos modelos. Bueno, el modelo que utilizamos fue el modelo CIR, que esto quiere decir que es susceptible, expuesto, infeccioso y recuperado. A esto nos referimos a los pacientes. Nosotros lo establecemos en centros urbanos densos, entre 16 a 18 centros urbanos, con periodos de incubación entre 10 a 14 días. La duración del periodo infeccioso en los pacientes es entre 7 a 10 días y con una proporción asintomática del 5%, mientras que en zonas críticas la establecemos por debajo del 70%. En cuanto a lo que es la cobertura vacunal antes del brote hipotético que estamos realizando o que realizamos, lo estamos estableciendo en un 85%, mientras que las zonas críticas lo estamos estableciendo por debajo del 70%. El modelo SEIR que utilizamos permite realizar distintos escenarios y así prever qué es lo que podría pasar si no hay una intervención a este brote. Lo que es en la curva de contagio, bueno, esto generando una curva de contagios exponencialmente muy grande hasta que llega a superar lo que es el sistema de salud. En esta diapositiva podemos ver cómo es el análisis de la curva epidémica, empezando por la primera semana que tenemos un inicio exponencial en lo que es en el incremento rápido de casos diarios, las primeras 6 semanas, como lo podemos ver acá. Sin embargo, en lo que es la semana 9, podemos ver que llega a su punto máximo o al pico, que es el punto más alto de casos presentados, en este caso de 4.500. A partir de la semana 10 podemos ver que se empieza a ver una estabilización y decrecimiento, y esto es a partir de que se empiezan a implementar medidas de contención y campañas masivas de vacunación, generando así una disminución progresiva de los casos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la distribución geográfica de los casos que hicimos en este estado, bueno, en este estudio hipotético. Y los estados con mayor número de focos de la infección fue la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara y los estados fronterizos del norte de Baja California y Sonora. En la Ciudad de México, el pico de número de casos fue de 4.500 en la semana 9, mientras que Nuevo León y Guadalajara presentaron picos diarios cercanos a los 3.000. En los estados norteños fue el pico de 2.000 casos diarios y esto se asocia mucho a la alta movilidad entre estos estados. Luego, por último, vamos a hablar de las estrategias metodológicas para la contención de la pandemia que se empiezan a implementar a partir de la semana 10. Esto lo vamos a establecer en 4 puntos, lo que es en 4 puntos importantes. El primero, que es el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y detección temprana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que primero se va a hacer un rastreo de los contactos o de las personas que presentaron estos síntomas. Esto generalmente se puede hacer a través de un sistema digital que permite el seguimiento de los contactos o casos confirmados utilizando aplicaciones móviles o registros de salud electrónico. Mientras lo que es el monitoreo genómico establece laboratorios regionales para secuenciación del virus. Esto quiere decir que van a hacer varias pruebas del virus para identificar nuevas variantes y así también hacer pruebas de las vacunas que vayan saliendo con estas nuevas variantes. También se van a establecer centros de detección rápida, a lo que se va a implementar la realización de pruebas de detección rápida y protocolos de aislamiento en los casos que lleguen a ser positivos o probables. Luego, lo que es en la intervención de salud pública, se van a establecer 2 puntos principales, que es la campaña masiva de vacunación. Esto primero generando unidades móviles de vacunación en áreas rurales y asentamientos urbanos de baja cobertura, centros de vacunación temporales, que se pueden establecer en centros deportivos, estadios o escuelas. Se tienen que empezar a implementar medidas de distanciamiento social o, como nosotros lo llegamos a conocer, lo que es la pandemia de COVID, su sana distancia.
También se tienen que poner protocolos de aislamiento y cuarentena y hacer un fortalecimiento de la infraestructura social, desde que la capacitación del personal en lo que es en la toma de muestras, como en el proceso que se le va a dar a los pacientes que resulten contagiados. En cuanto a lo que es las medidas de distanciamiento social, se tienen que implementar o promover lo que es el home office, suspender eventos masivos hasta que se controle la pandemia y también reducir el aforo de espacios cerrados. En cuanto en el sector salud, podemos ver protocolos de aislamiento y fortalecimiento de la infraestructura social, digo, de la infraestructura de salud. En lo que es en protocolos de aislamiento, tenemos que poner a los casos confirmados o sospechosos, aislarlos inmediatamente, establecer protocolos estrictos de cuarentena y seguirles un seguimiento clínico y estar realizando pruebas periódicas con los pacientes. En cuanto al fortalecimiento, se tiene que hacer aumentar los recursos que se le van a dar aumentar los recursos que se le van a dar a la capacidad hospitalaria y la creación de unidades de cuidados intensivos temporales en las zonas rurales más alejadas o en los sitios donde ya no haya una capacidad en los centros médicos. También se tiene que capacitar al personal de salud en el manejo de brotes y se tiene que generar un comité nacional de crisis que va a representar a sectores de salud público, privado y también va a involucrar a las instituciones académicas o organismos internacionales. En cuanto a otra medida para hacer la contención, se tiene que implementar lo que es la comunicación y educación. A esto nos referimos que se tiene que implementar lo que es la transparencia y actualización constante de la información que va a estar circulando a partir del inicio de la pandemia hasta que finaliza esta. Se tiene que crear campañas de alfabetización en salud. Esto quiere decir que se le tiene que dar a conocer al público, a los pacientes, qué es lo que está pasando y estar monitoreando las noticias que salgan, eh, bueno, o las famosas fake news que se pueden malinterpretar y llevar al pánico o al desabasto de medicamentos o insumos médicos. También se tiene que hacer un programa de colaboración con líderes comunitarios. Y por último vamos a ver lo que es el modelo de simulación que utilizamos. Este es el CIER y este está adaptado a la movilidad y demografía en México. Aquí podemos ver que a partir de la implementación de estas medidas de la semana 10 se puede obtener una reducción de contagio del 65%. Y esto podría aplazar o atenuar significativamente la tasa de contagios que haya en el país, en este caso hipotético. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David de la Peña y yo les voy a hablar sobre la propuesta de solución que planteamos para el caso hipotético de pandemia de sarampión, en el cual definimos primeramente 4 objetivos. El primero es detener la transmisión del virus. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante la implementación simultánea de medidas de aislamiento, rastreos o programas de vacunación. También buscamos reforzar la cobertura vacunal. Esto elevando la cobertura de vacunación a niveles superiores al 95%, haciendo énfasis en las zonas de baja adherencia. También buscamos optimizar la atención médica para asegurar que la infraestructura de salud tenga la capacidad necesaria para atender a la población en riesgo y así evitar el colapso del sistema. Y por último, también buscamos garantizar la transparencia y la educación en la salud, esto informando a la población de manera clara y oportuna sobre la información y desinformación sobre el tema relacionado y haciendo campañas de prevención. También dentro de nuestra propuesta nos apoyamos en 3 ejes fundamentales para la metodología que vamos a utilizar. El primero es la detección temprana. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, mediante redes de vigilancia, eh, estableciendo redes de vigilancia para que podamos realizar pruebas de diagnóstico masivas, ejecutar rastreos, monitorear la evolución del brote en tiempo real,
También podemos hacer uso de la Big Data para análisis de datos o inteligencia artificial. En caso de la intervención, bueno, pues podemos hacer campañas de vacunación, en centros estratégicos, incentivos a que la gente se vacune, capacitando al personal de salud para que sepa cómo vacunar. También podemos generar medidas de aislamiento y distanciamiento, por ejemplo, haciendo zonas de contención o cuarentenas domiciliarias. También podemos optimizar la infraestructura sanitaria, por ejemplo, podemos hacer esto para que contemos con un stock adecuado de insumos, suministrar constantemente el equipo de protección personal, formando equipos de respuesta rápida para emergencias. Y bueno, al final eso tiene que tener un seguimiento y una evaluación. Esta evaluación puede contener, pues, por ejemplo, números de casos diarios acumulados, defunciones, capacidad del hospital, porcentaje de la población vacunada, etcétera. Y al final, bueno, tenemos que hacer una rendición de cuentas, en donde hagamos un informe final, en donde podamos presentar los datos actualizados de la incidencia, con mapas de calor, con tendencias, gráficas, y bueno, al final un porcentaje de evaluación de la efectividad sobre las medidas que quisimos plantear. Y bueno, justamente para complementar nuestra hipótesis, hicimos un ejemplo de una gráfica sobre la cobertura vacunal basada en la reducción de la población susceptible. Esto lo hicimos mediante, bueno, graficando el porcentaje sobre el tiempo basado en meses, el cual pudimos medir justamente la cobertura vacunal sobre la población susceptible, dándonos una tendencia a la baja en cuanto a la población susceptible y una gráfica que se mantuvo en la cobertura vacunal. Al inicio la población susceptible era aproximadamente del 15%, pero ya con la implementación intensiva de la campaña se logró elevar hasta un 98% en solo 3 meses, lo que redujo drásticamente la cantidad de individuos que eran susceptibles a la transmisión del virus. Y bueno, ya como recomendaciones finales, establecimos las medidas que queremos implementar en dos tipos, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo podemos, por ejemplo, fortalecer la infraestructura en la salud. ¿Esto cómo vamos a hacer? Bueno, ampliando y equipando los laboratorios, incrementando la capacidad hospitalaria, garantizando el suministro continuo de vacunas y de equipo de protección personal. También se puede reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, implementando plataformas digitales, estableciendo protocolos de notificación, coordinación con otras instituciones, utilizando y analizando la Big Data para justamente prevenir los brotes emergentes. Y bueno, ejemplos de medidas a largo plazo puede ser generar un plan de contingencia, el cual contenga simulacros periódicos, políticas y procedimientos, rastreos, también protocolos que se mantengan actualizados para respuestas ante brotes, establecer líneas de comunicación directas con el gobierno, con protección civil, con el sector privado. También podemos hacer convenios intersectoriales o internacionales, justamente para que podamos coordinar acciones con organismos internacionales como la OMS, como la OPS y países vecinos para el intercambio de información y de recursos. Y también podemos fomentar una campaña de difusión sobre la investigación y el desarrollo de las vacunas adaptadas para justamente adaptarse a nuevas posibles cepas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.